Llevo varias semanas reflexionando sobre un tema que creo que es muy interesante y es que se han repetido diversas situaciones estas semanas que me han reafirmado un poco lo mismo y me quería sentar hoy a hablar un poco de esto porque creo que es muy interesante y bueno, lo he vivido también en mi experiencia personal, entonces puedo compartir un poco mi testimonio y además creo que es algo que nos afecta bastante a nivel global. Para poneros en contexto, el otro día hice una encuesta en Instagram en la que preguntaba si consideraban que a más tiempo libre teníamos, más perdidos nos encontrábamos. Y la mayoría de personas votaron que sí. Y esto realmente se ha reafirmado durante estas semanas en mi vida. Primero, a través de dos casos que me tocan de forma bastante cercana. Una es una persona a la que ayudo y la otra persona es un familiar directo. Una de ellas llevaba trabajando en su trabajo de toda la vida, ¿no? 40 años y había decidido pues dejar el trabajo y dedicarse un poco a vivir la vida que le apetecía vivir a ella ahora. Porque ella llevaba años trabajando, se encontraba con 60 años y, bueno, creía que había trabajado lo suficiente y quería como abrirse un nuevo camino. El problema que se encontraba es que ahora tenía mucho tiempo libre y no sabía qué hacer con ese tiempo. Se encontraba perdida, no sabía muy bien cuál era el motivo de levantarse de la cama, su día estaba desordenado, no había, no había una rutina, no había un propósito, ¿no? Este mismo ejemplo, como os digo, lo he visto también representado en otra persona que de igual forma dejó su trabajo este verano para poder buscar algo que realmente le apasionase, ¿no? Un trabajo que se alinease con su vocación, con lo que había estudiado y demás. Y ahora, un mes después de haber dejado ese trabajo, pues se encontraba como en esa rueda de no sé lo que hacer, pero tampoco sé lo que hacer con el tiempo, necesito encontrar trabajo ya, necesito ocupar mi día a día haciendo cosas porque no me siento productiva, no me siento bien teniendo tiempo libre. Y esto me reafirmó de nuevo, ¿no? Esta encuesta que hice. A esto se le suma que el otro día, hablando con una persona muy especial para mí y filosofando un poco sobre la espiritualidad y demás, me decía que, claro, yo tenía mucho tiempo libre y por eso pensaba todas esas cosas, ¿no? Por eso me da tanto tiempo a reflexionar y a cuestionarme y demás. Y ahí caí en la cuenta de, claro, obviamente sí, tengo tiempo libre y ese tiempo me hace reflexionarme y cuestionarme, pero ¿por qué eso debería de ser malo? ¿Y por qué no nos deberíamos permitir todos tener ese tiempo libre para poder cuestionarnos, para poder hacernos preguntas y reflexionar? Y creo que el problema no es el tiempo libre. Aquí os pongo mi ejemplo, ya que en el momento en el que yo me encontré en el momento más depresivo de mi vida, en el momento en el que peor me encontraba, realmente también coincidía con el momento en el que más tiempo libre tenía. Yo en 2021 dejé mi trabajo en una tienda de suplementación como empleado para dedicarme al asesoramiento online de entrenamiento y nutrición, ya que tenía mis clientes,
Por lo tanto, pasé de trabajar 8 horas en una tienda de cara al público a trabajar desde mi casa. Y puedo confirmar que realmente eso no creo que fuese el motivo de mi depresión, pero sí que fue lo que dejó al descubierto eso que había dentro que yo todavía no había visto. Porque al tener tanto tiempo libre, realmente había algo que faltaba dentro de mí, que se manifestaba cuando yo no tenía mi cabeza ocupada. Y esto es algo que veo continuamente, ¿no? Eh, Necesito mantener mi cabeza ocupada para no pensar. Necesito ocupar mi tiempo porque no sé estar conmigo sin hacer nada. No sabemos realmente disfrutar del tiempo y lo que hacemos es buscar parches continuamente para mitigar esa sensación de vacío que nos genera tener tiempo. Y creo que la palabra que define perfectamente esa sensación es vacío, ¿no? Si lo llevamos un poco más allá, vacío existencial, ¿no? El ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene que me levante cada mañana? ¿Con qué propósito me levanto de la cama? Quizá no nos hacemos esas preguntas, pero cuando tenemos tiempo estas preguntas surgen. Estas preguntas están ahí porque forman parte también de las preguntas que se hace el ser humano. Creo que es intrínseco en el ser humano preguntarse ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me levanto cada mañana? Pero esa pregunta es tan incómoda que preferimos no hacérnosla y buscar ocupar nuestro tiempo constantemente. El otro día leí un libro que precisamente hablaba de esto y decía que en esos momentos de cambio, como los ejemplos de estas personas que os he puesto o el mío propio, hay una sensación de incertidumbre, de no saber cuál es tu camino, de no saber qué hacer, que realmente es un condicionante muy potente que nos puede llevar realmente a generar como ese factor depresivo que viene producido realmente por ese vacío existencial, ¿no? Por esa falta de propósito, esa falta de intención en el día a día. Y este libro hablaba de que realmente estamos perdidos en cuanto a comportamiento. En los inicios del ser humano, realmente nuestro sentido vital era instintivo. Nosotros teníamos la necesidad de sobrevivir, por lo tanto necesitábamos encontrar comida, necesitábamos protegernos de los animales, resguardarnos del frío y reproducirnos para poder sobrevivir. Esto ahora mismo en la sociedad actual no es necesario. Tenemos todas nuestras necesidades básicas cubiertas y por lo tanto no tenemos que recurrir a esos instintos porque sabemos que tenemos la capacidad para reproducirnos, no va a haber problema en ese sentido. Tenemos la capacidad para, para tener alimentos cuando queramos y tenemos la capacidad de resguardarnos del frío porque tenemos viviendas y demás. Por lo tanto, esas necesidades básicas, esas necesidades instintivas, están cubiertas. Una vez estas necesidades instintivas desaparecen en la sociedad, empiezan a surgir las tradiciones. Y realmente, cuando empiezan a surgir las tradiciones, la sociedad basa su comportamiento en las tradiciones. Al final se generan una serie de comportamientos que hace que todas las personas sigan ese tipo de comportamientos que son los que están establecidos a nivel social. ¿Qué pasa? Que en la sociedad actual también esos comportamientos se pierden, porque ahora mismo
se ha generado también, bueno, y creo que en ese sentido es correcto, un cuestionamiento de esas tradiciones y realmente de decir, ¿esto es lo que quiero yo en mi vida o no? ¿No? Entonces, una vez se pierde el instinto y se pierden las tradiciones, nos enfrentamos también a un vacío en cuanto a comportamiento. Un vacío que, como no nos cuestionamos las cosas para nosotros mismos, suele traducirse en que hacemos lo que todo el mundo hace o que hacemos lo que la gente espera de nosotros. O nos dejamos llevar por los estándares de la sociedad. Yo me identifico mucho con esto porque realmente en mi cabeza lo que tenía que hacer hace unos años era tener una pareja, casarme, tener hijos, tener un trabajo, generar X ingresos, es decir, el éxito a nivel social como se ha establecido, o hacemos lo que la gente espera de nosotros, pero ¿dónde quedamos nosotros ahí en la ecuación, no? Llega un punto en el que realmente no tenemos eh, no tenemos sentido de comportamiento, no sabemos hacia dónde vamos y ahí es cuando nos encontramos un poco con ese vacío existencial, ¿no? Nos preguntamos por qué hemos seguido esos patrones establecidos por la sociedad, por qué nos hemos dejado llevar por lo que la gente esperaba de nosotros y ahí es cuando nos perdemos a nosotros mismos, ¿no? Esto realmente no aparece si tenemos nuestra cabeza ocupada. Esto no aparece si estamos constantemente trabajando. Esto no aparece si constantemente estamos anestesiándonos y narcotizándonos con series, con redes sociales, viendo a gente de todo el mundo, constantemente relacionándonos. Conocéis las típicas personas que no paran de hacer cosas en todo el día, un poco para mitigar todo eso, ¿no? Claro, ahí no nos hacemos estas preguntas. Estas preguntas surgen cuando tenemos tiempo. Pero todo lo que os he contado realmente se suma que en la sociedad actual cada vez está todo más automatizado y tenemos más tiempo libre. Surgen más teletrabajos, hay más puestos de trabajo que están ya automatizados, por lo tanto, ni siquiera va a ser necesario en un futuro al ser humano para llevar a cabo ese tipo de labores. Y realmente cada vez nos encontramos con más tiempo. Y como hemos dicho, ese tiempo realmente produce un vacío existencial. Nos lleva a una falta de propósito, a una falta de intención en nuestro día a día, que muchas veces empezamos a parchear buscando esos placeres externos, ¿no? Esa, todo ese éxito externo que realmente es falso, ¿no? Ahí es cuando nos empezamos a decir, no, yo lo que quiero es más dinero. Yo quiero generar más dinero, quiero tener una mejor pareja. Nos empezamos a centrar en todas esas cosas externas que pensamos que van a llenar ese vacío interno, esa falta de propósito, y empezamos una carrera para intentar alcanzar todas esas cosas. Pero hay un punto en tu vida en el que te das cuenta de que eso ya no sirve. En mi caso personal, yo realmente ya tenía la vida que quería. Nunca me había preguntado por qué estaba tan vacío, pero sentía que cada vez que alcanzaba cosas, me sentía más vacío todavía, ¿no? No era capaz de llenar esa sensación de vacío con nada. Ya tenía mi pareja, tenía mi casa, tenía mi trabajo, tenía tiempo libre. ¿Y ahora qué, no? Ahora qué viene después. Porque yo me siento exactamente igual de vacío. Entonces, con el tiempo, se acentuó todo eso. Y te das cuenta de que
ya nada externo te puede llenar. Llega un punto en el que tú ya sabes que eso que tú pensabas que te iba a hacer feliz, ya no te puede hacer feliz. Yo me acuerdo de un momento en el que yo ya no sabía qué rumbo tomar, estaba totalmente perdido, eh, y me acuerdo que me decía mi padre, bueno, vamos a intentar sacar este proyecto adelante, creamos un proyecto, vas a facturar más, seguro que esto va mejor. Y yo le decía, papá, es que no, no es por ahí, es que yo sé que eso ya no me va a hacer feliz, porque ya he estado ahí y sé que no es el camino, que me está faltando otra cosa, que no sé lo que es, pero no es nada externo. Ya no me va a llenar conocer a otra persona, tener otra pareja, no me va a llenar tener más dinero, no me va a llenar ganar más competiciones, porque ya he estado ahí, ya lo sé. Llega un momento en el que esa ilusión en tu cabeza se desvanece y es entonces cuando te encuentras perdido, porque dices, vale, si he seguido los estándares marcados por la sociedad, si he hecho lo que la gente esperaba de mí, realmente, ¿qué es lo que deseaba yo hacer? ¿Qué es lo que realmente había en el fondo de mi corazón que quería experimentar en este mundo? ¿Para qué estoy en este mundo realmente? Porque sé que para eso ya no. Y claro, todo esto se manifiesta con el tiempo, cuando tienes tiempo libre. ¿Qué pasa? Que cada vez tenemos más tiempo libre. Y va a llegar un momento en el que no vamos a poder parchear todo ese tiempo libre. El otro día escuchaba un podcast que me encantó y hubo una frase que me conecta mucho con esto, de una persona que decía, la gente ya no puede huir más de su espiritualidad. O reconectan con su espiritualidad o se suicidan. Y esto es literalmente así. O sea, yo estuve en los dos polos. Hubo un punto en el que no quería seguir viviendo, en el que realmente me planteé si quería seguir en este mundo, y esa era una opción, o la otra opción era encontrarme a mí mismo. Y encontrarme a mí mismo requirió profundizar en mi espiritualidad. Saber quién era yo fuera de ese personaje que me había creado. Saber cuáles eran mis deseos, cuáles eran los deseos que siempre habían estado en mi corazón. Reconectar con mi esencia y entonces ahí poder conectar con el para qué me levantaba de la cama cada mañana. Y este es un trabajo que creo que realmente en algún punto vamos a tener que hacer todos. Cuando tú te encuentras en ese momento de vacío, en el que no sabes qué hacer con el tiempo, yo sé que es un momento complicado, que es un momento duro, pero para mí es un momento perfecto para conocerte a ti mismo y si tienes paciencia, haces el trabajo y esperas y te vuelves a encontrar contigo mismo, vuelves a recuperar esa esencia, vuelves a conectar con esa parte espiritual que no es más que conectar contigo mismo de nuevo, es entonces cuando se te vuelve a manifestar tu propósito. Pero no puedes encontrar tu propósito, no puedes encontrar el sentido actual de tu existencia si no transitas ese tiempo. Si buscas escapar continuamente de ese tiempo libre, si buscas escapar continuamente de esa sensación de estar perdido, lo único que estás haciendo es poner un parche que más tarde o más temprano va a destaparse y va a volver a brotar esa herida. Para encontrar el para qué estás aquí realmente, tienes que empezar a quitarte todas esas capas,
empezar a desterrar todas esas creencias limitantes, todos esos miedos, todas esas historias y películas que te has contado sobre ti, y cuando has apartado todo eso y solo queda tu esencia, solo queda tu ser, vuelves a conectar contigo, te vuelves a conocer, dejas de estar perdido porque realmente te has perdido por seguir pasos y caminos que no eran los que estaban destinados para ti. Y cuando vuelves a conectar contigo, vuelves a conectar con todas esas cosas que desde niño llevas haciendo sin pretenderlo. Vuelves a conectar con tus dones, vuelves a conectar con tus talentos, dejas de preguntarte qué quiero yo en la vida y empiezas a preguntarte qué quiere la vida de mí. ¿Qué quieren hacer a través de mí? ¿Para qué he venido a este mundo? Yo estoy convencido de que cada uno tenemos un propósito y un destino en este mundo que se nos da gracias a las circunstancias que vamos viviendo. Y creo que para cada persona es único. Y que realmente el sentido de tu vida se encuentra siempre en el presente. Cuando realmente dejas tus deseos de lado, cuando conectas otra vez contigo y simplemente dejas que la vida se exprese a través de ti, a través de esos deseos realmente de tu corazón, eso que siempre has querido hacer desde que eras pequeño, eso que te mueve, tu porqué, tu propósito, tu motivo de levantarte cada mañana, se despierta. Y seguramente se despierte y tú digas, uy, sí, esto me gustaría hacerlo, sé que este es el camino, pero me da miedo. Claro que da miedo. Cuando el propósito aparece, cuando tu porqué aparece delante de tu vida, da miedo porque tienes que asumir la responsabilidad de llevarlo a cabo. El porqué de estas personas que os he comentado al principio, yo ya lo conozco y ellas también lo conocen, porque en este tiempo libre se les ha manifestado. Y normalmente ese para qué siempre está relacionado con aportar algo al mundo, con dejar de pensar en ti y empezar a pensar en el resto. Y te das cuenta de que todas las circunstancias que has vivido han tenido sentido para que tú llegues a ese punto en el que encuentras tu para qué. En el caso de una de las personas es ayudar a familias a que se conozcan más a sí mismas y así poder cuidar mejor a sus hijos. Y justamente ese para qué viene dado por todo lo que ha vivido durante su vida. Todo lo que ha vivido le ha traído al punto en el que está y le ha revelado su para qué. Y además ese para qué va unido a sus dones y sus talentos que también se han vuelto a manifestar cuando se ha encontrado con tiempo libre. En el caso de la otra persona, su para qué y su por qué es muy claro, que es buscar la igualdad de la mujer en el mundo. Reivindicar los derechos de la mujer en distintos tipos de industria, ¿no? La industria musical, la industria del cine. Y ese para qué le ha venido dado por todo lo que ha vivido en su vida. Y en el momento en el que ha tenido tiempo libre, ese para qué se le ha revelado. Y tiene mucho miedo, las dos tienen mucho miedo de sacarlo adelante y de llevarlo a cabo. Porque requiere una responsabilidad y requiere dejar de lado todos tus miedos, todas tus creencias, dejar de lado el personaje para seguir el camino de tu corazón. Y seguir el camino de tu corazón da miedo. Pero ese para qué se revela. Pero no se revela si estamos continuamente rechazando el tiempo libre.
Yo sé, porque lo he pasado, que tener tiempo libre puede ser la condena más grande cuando queremos huir de esa sensación de vacío y de estar perdidos. Es muy complicado sostener ese vacío porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque no sabemos estar con nosotros mismos, porque no sabemos pasar tiempo con nosotros mismos y porque nos hemos olvidado tanto de nosotros que somos incapaces de conocer nuestros verdaderos deseos, que somos incapaces de conocer ese camino que quieren hacer a través de nuestro corazón. Pero ese camino se revela, ese camino se pone delante de ti y te dice, es por aquí. Y tú lo sabes. Pero tienes que transitar ese tiempo libre. Si estás pasando por un momento así, en el que te encuentras en un momento de cambio, que tienes tiempo libre, que no sabes qué hacer con el tiempo, que te encuentras totalmente vacío un domingo porque tienes tiempo y no sabes qué hacer con él, pregúntate si realmente te conoces, pregúntate si lo que estás haciendo realmente lo quieres hacer porque tú lo deseas o porque quieres seguir unos estándares socialmente establecidos, y déjate transitar ese tiempo libre, déjate estar ahí en el vacío, déjate estar perdido, porque al final ese propósito se revela. Pero se revela cuando conectamos con ese lado espiritual. Se revela cuando conectamos con nuestra esencia, cuando conectamos con nuestros dones, con nuestros talentos, cuando volvemos a conocernos, cuando nos quitamos esa máscara, cuando dejamos al personaje de lado, cuando dejamos de lado nuestras creencias, nuestros miedos y simplemente volvemos a ser. Y el futuro es ese. El futuro es que cada vez tengamos más tiempo, el futuro es que cada vez tengamos más personas perdidas, y me parece muy bonito porque yo lo he vivido y creo que cuantas más personas estén perdidas, si tienen las herramientas adecuadas y no optan por esa opción que es intentar evadirse o en última instancia querer desaparecer de este mundo, como en mí se planteó esa opción, será muy bonito porque a la vez que hay muchas personas perdidas, habrá mucha gente encontrándose de nuevo y reconectando consigo mismas. Y creo que el futuro está ahí.